Buenos días. El día de hoy vamos a explicar el ejercicio de diagrama de flujo número 13, que consiste en hacer un diagrama de flujo para sumar cuatro números leídos por teclado. Solamente debe sumar aquel número leído que sea mayor a 10. Como podemos ver en el enunciado, encontramos las tres variables: sumar, la S, la cantidad, que en este caso es I y que vale 4, y números leídos por teclado sería leerá, un número desconocido. Adicional, dice que solamente se debe sumar aquel número leído que sea mayor a 10. Por lo tanto, eso lo tomaremos como una segunda condición que se la va a aplicar al número leído, o sea, la variable a. Tenemos entonces la cantidad suma y número, y cantidad s suma y al número leído. Empezamos con el diagrama, entonces inicio, y declaramos las variables, sería i s a. Ya sabemos para qué es cada una. Luego sigue identificar cuál de esas variables tienen valores de entrada, es decir, que en el enunciado ya me están dando el valor de esa variable. Decimos siempre que la S es igual a 0 porque cuando empecemos a sumar, se supone que en el computador empieza a sumar desde el número 0. Entonces siempre una variable que siempre va a ser lo mismo inicializándola sería la S, S0. En este caso, la cantidad es I, porque nos dicen que son cuatro números que tenemos que sumar, cuatro números leídos, entonces la I es igual a 4. Nos faltaría número leído, entonces sería la A, que también en este caso tenemos que leerla. Entonces quedaría es igual a 0, I igual a 4 y leerá. Después de que se lea la A, el enunciado me está diciendo que solamente se suma aquel número leído que sea mayor a 10. Por lo tanto, tan pronto se lee la A, aquí hay que aplicarle una condición que me dice el enunciado que el número leído sea mayor a 10. El número leído sabemos que es la A, entonces por eso una condición va: A es mayor a 10. Recordemos que la condición tiene dos caminos, el sí y el no. Nos vamos primero por el sí. Si esa condición se cumple, es decir, que si esa A que se lee es mayor a 10, se debe sumar entonces el siguiente paso, es igual a S más A, y después decimos que descontemos la cantidad, es decir, y es igual a I menos 1, para luego sí llegar a la condición que hemos trabajado siempre para la cantidad, en este caso que es la I. Entonces la condición de la cantidad es que si la I llegó a 0, si la I llegó a 0, si me voy por el sí, sería imprimir la S, que fue la suma que se hizo acá, y terminar el diagrama. Si la I no ha llegado a 0, se supone que tengo que devolverme a leer otra A. Esa A que se va a leer vuelve y pasaría por el filtro para preguntar que si esa A es mayor a 10, o la condición de A es mayor a 10. Ya dije que cuando es el sí, se suma y se descuenta la I. Se suma es igual a S más A y la I es igual a I menos 1. Pero cuando esa condición se va por el camino del no, recuerde que toda condición tiene dos caminos, el sí y el no. En el caso del camino del no, entonces si la A no es mayor a 10, entonces ¿qué hago? Ese camino del no me indica que no se suma, es decir, se salta el paso de S igual a S más A, no se suma, pero sí retorna aquí al paso donde dice I igual a I menos 1. Es decir, que no se hace la suma, pero sí tengo que seguir descontando la I en I igual a I menos 1 hasta que esa I llegue a 0, y cuando ya llegue a 0, entonces ahí por el sí imprime la S. Eh, Recordemos entonces que este diagrama lo que está haciendo es que cada vez que le da un número le aplica la condición si es mayor a 10, si se cumple esa condición suma y resta la cantidad, si no se cumple esa condición no se hace la suma, pero sí tiene que seguir descontando la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad van a ser cuatro números y cada vez que lea una A, se supone que ya es un número menos que tiene que leer. Independientemente si cumple o no cumple la condición, o si haya o no haya suma, el número se tiene que descontar. Entonces por eso siempre se va a descontar I igual a I menos 1, sea que el número cumpla la condición o no la cumpla. Entonces decimos acá en la primera prueba de escritorio que la I vale 4, la S vale 0 y la A es un valor que le voy a dar a 11, que va a ser 11. Entonces empiezo a hacer la condición, que si A es mayor a 10, entonces 11 es mayor a 10, sí es mayor, entonces súmelo, es igual a S más A. Entonces 0 y 11 me daría 11. Y igual a I menos 1, entonces 4 menos 1 me daría 3. ¿Y vale 0? No, se devuelve a leer otra A. Entonces la A sería otro valor que le di, 20. 20 es mayor a 10, sí es mayor. Entonces súmelo. Es igual a S más A, entonces 11 más 20 me daría 31.
y igual a y menos 1, entonces y menos 1 sería 2. ¿Y vale 0? No. Vuelve y lea otra A. 12. 12 es mayor que 10 o la A es mayor que 10. Sí, 12 es mayor que 10. Sume es igual a la suma, es igual a S más A. 31 y 12 me daría 43. La suma igual a I menos 1, entonces me quedaría la I en 1, 2 le quito 1, me queda en 1. La I vale 0, no. Vuelve y lea, sería la A vale 11. Pregunta si la A es mayor a 10, sí, es mayor. Súmela, es igual a S más A, 43 y 11 me daría 54. Igual a I menos 1, sí, darías igual a 0. Pregunta si la I vale 0, sí, y imprima el valor de la S, sería 54. Y revisamos si está correcto el ejercicio. Entonces nos dice que de los 4 números que se tenían que leer, porque eran 4 números leídos, solamente se tienen que sumar los que sean mayores a 10. En este caso, los 4 A's o los 4 números que son las 4 A leídas, el número que yo les quise dar en este ejemplo fue 11, 20, 12 y 11. Recordemos que como son números leídos pueden ser los valores que yo quiera. Para este ejemplo se cumplió que esas 4 A's, por ser todas mayores a 10, todas se tenían que sumar para un total de 54. También les puse el ejemplo de acá con respecto a cómo se probaría la prueba, cómo sería la prueba de escritorio con otros valores para A. Entonces estamos diciendo que la I vale 4, la S arranca en 0 y la A valdría, leerá, entonces la A valdría 2. Entonces S vale 0, la I vale 4 y leerá, la A valdría 2. Entonces decimos que si A es mayor a 10, 2 es mayor a 10 porque la A vale 2. No. Entonces no se suma, pero sí tengo que descontar la I. Entonces a la I le quito 1, me quedarían 3. ¿Y vale 0? No. Vuelve y se lee otra A. Entonces la A que le di fue 5. 5 o A es mayor a 10? No. Tampoco cumple la condición, luego no se suma, pero descuenta la I. La I va en 3 menos 1, me quedan 2. ¿Y vale 0? No. Vuelve y lea. Un 6, leí yo la A. 6 es mayor que 10 o A es mayor que 10? No. No se suma, pero sí descuenta la I, entonces 2 menos 1 me quedaría en 1, la I. ¿Y vale 0? No. Vuelve y lea otra A, la A vale 7. ¿7 es mayor a 10 o A es mayor a 10? No. No hay que sumarla, pero sí tengo que descontar la I, entonces la I va en 1 menos 1 me daría 0. Y llegó a 0, sí, imprima la S. Si nos damos cuenta, en este caso la S nunca cambió de valor, siempre siguió siendo 0 desde que comenzó, porque ninguna A cumplió la condición de ser mayor para poderse hacer la suma. En la tercera prueba de escritorio lo que se tuvo en cuenta fue que los valores de las A's, algunos sí cumplen la condición, que fueron los dos primeros, y los dos últimos no cumplían la condición, luego solamente tendrá que sumar los dos primeros a dos primeras A's. Entonces lo mismo, I vale 4, S vale 0, leerá, pero la A en este caso ya es 12. Hace la pregunta o la condición para la A, ¿12 es mayor que 10? Sí. Entonces sumamos, es igual a S más A, 0 y 12 me da 12. Y igual a I menos 1, la I menos 1 daría 3. ¿Y vale 0? No. Entonces vuelve a leer A, la A vale 15. ¿15 es mayor que 10? Sí, súmelo, 12 y 15 me daría 27. Y igual a I menos 1, entonces quedaría en 2. Y igual a 0, no. Vuelve y lea el 2. 2 es mayor que 10, no, luego no lo suma, descuente la I, quedaría en 1. Y vale 0, no, vuelve y lea otra A, entonces 1. A es mayor a 10, la A no es mayor que 10, luego no la suma, descuenta la I, 0. La I llegó a 0, sí, imprima la S, y la S quedó en 27, lo cual está correcta esa suma porque como las A's, los valores que cumplían la condición era solamente el 12 y el 15, por ser mayores a 10, son los dos valores que tenía que sumar, está dando un total de 27. El 2 y el 1 no se tuvieron en cuenta para sumar, porque no cumplieron la condición. Esa sería la explicación del diagrama de flujo número 13. Tenemos que en el diagrama de flujo número 14 dice hacer un diagrama de flujo para sumar n números leídos por teclado y solamente de sumar aquel número leído que sea mayor a 10. En este caso hacemos la pregunta qué cambios propone respecto al diagrama anterior, teniendo en cuenta que ahora se debe sumar n números leídos por teclado y sigue existiendo la segunda condición. O sea, en el diagrama anterior decía
que sumáramos era 4 números leídos y que esos números leídos solamente se sumara aquel que sea mayor a 10. Aquí no me están dando la cantidad, por eso digo que la cantidad hay que leer n, y el número sigue siendo un número leído, y la condición sigue siendo que se sume, pero siempre y cuando sea mayor a 10. Entonces, con respecto a este diagrama, lo que habría que hacer es cambiar la variable cantidad, que es leer n, y cambiar la variable cantidad por i por leer n. O sea, todo lo que sea i ya no va a ser i, sino que va a ser n. Entonces, aquí ya no decir sino leer n, que es la cantidad, y luego sí leer el número. Después de que lee el número, se pregunta si es mayor a 10 para que lo sume. Y luego la cantidad, que ahora es n, hay que descontarla en n igual a n-1 para que preguntar la segunda condición si la n es igual a 0. Si la n no es igual a 0, se supone que tiene que devolverse a leer otra a. Y si sí, pues imprime la s. En el caso de que la a no sea mayor a 10, entonces el no, recuerden que se salta la suma, pero la n sí hay que descontarla. Entonces, los cambios que habrá que hacer solamente, pues dijimos de que ya no era i, sino leer n, y aquí descontar la n igual a n-1 y decir que la n es igual a 0 acá. En cuanto a la prueba de escritorio, entonces decimos que la n es cantidad, que la s es suma y que a el número leído. En la prueba de escritorio decimos que la n vale 3, que la s vale 0 y que la a vale 15. Recordemos que leer a es un valor que yo le quiera dar. Luego pasa la condición de que si a es mayor a 10, sí, 15 es mayor a 10, súmelo. 0 y 15 me daría la s15. N es igual a n-1, entonces la n quedaría en 2. N vale 0, no, vuelva a leer a 20. 20 es mayor que 10, sí, súmela. 15 y 20 me daría 35. N igual a n-1, me daría 1. N es igual a 0, no. Vuelve y lea, 21. 21 es mayor que 10, sí, súmelo. 35 y 21 me da 56. N igual a n-1, 0. La n llegó a 0, sí. Mira aquí cuánto queda valiendo la s. La s quedó en 56. Entonces miramos, la prueba de escritorio decía que sumáramos n números leídos. Recordemos que cuando son números leídos, que la cantidad hay que leerla, decimos que la n le damos un valor de 3. Y las 3 a fueron 15, 20, 21. En este caso, tenemos que las 3 a todas son mayores a 10, por lo tanto, todas se sumaron. 15, 20 y 21 da un total de 56, lo cual es correcto. Este sería el segundo diagrama con doble condición. Seguimos con el diagrama número 15 y dice: hacer un diagrama de flujo para sumar n números leídos por teclado. Solamente debe sumar aquel número leído que sea menor o igual a 20. Entonces las variables serían suma, leer cantidad, porque no me la están dando, o sea, leer n, y el número leído también hay que leerlo, o sea, leer a. Entonces tenemos que NSA serían las variables que voy a trabajar. La S, que es igual a 0, ya dijimos, porque el computador empieza a sumar en 0, y habría que leer la cantidad y también hay que leer el número. Recordemos que cuando hay que leer la cantidad y cuando hay que leer el número, se debe leer primero la cantidad para luego poder leer los números, porque el computador no puede empezar a leer números sin saber cuántos números son los que va a leer. Entonces por eso se dice leer n, que es la cantidad primero, y luego leer a. Luego me están diciendo que sume aquel número leído que sea menor o igual a 20. Menor o igual a 20. Entonces iría la condición, tan pronto lee la a, que es el número, a ese número que le tengo que aplicar la primera condición, que es a menor o igual a 20. Si eso se cumple, lo suma, es igual a s más a, y descuento la n igual a n-1, para luego preguntar si la n llegó a 0, y si sí llegó a 0, imprimo la s y termino. Si la n no llega a 0, se supone que el diagrama tiene que volver a leer otra a, volverle a aplicar el filtro de que si a es menor o igual a 20, si cumple la condición lo suma, y vuelve a descontar la n-1 hasta que la n llegue a 0. Pero recordemos que esa condición también tiene un no. El camino del no es que cuando esa a no sea menor o igual a 20, o sea mayor a ese número, entonces no lo va a sumar, pero sí tiene que irse a descontar n igual a n-1 hasta que esa n sea igual a 0. Aquí tenemos la prueba de escritorio, decimos que la n vale 3, que la s vale 0 y la a va a ser 18, un valor que le quisimos dar ahora, 18. Entonces empezamos, a es menor o igual a 20, 18 es menor o igual a 20, sí,
Sume, S igual a S más A, sería 18. Descuente la n igual a n menos 1, sería 2. N vale 0, no. Vuelva a leer A, la A vale 21 ahora. 21 es menor o igual que 20, no. Entonces no suma, pero sí descuenta. Entonces quedaría la n en 1. N vale 0, no. Vuelva a leer otra A, 15. 15 menor o igual a 20, sí. Súmelo. Entonces sería 18 y 15 da 33. N igual a n menos 1 sería 0. N igual a 0, sí, imprima la S. Y ahí terminaría la sumatoria de números. En este caso, pues corregimos, miramos si se cumple la condición para los números que tienen que sumarse. Recordemos que solamente se sumaban aquellos números leídos, que eran las A's, que fueran menor o igual a 20. El 18 es menor o igual a 20, o sea, se tiene que haberlo sumado. El 21 no, porque no es menor o igual a 20 la A. El 15 sí. Luego la sumatoria de 18 y 15, que son los dos que cumplieron la condición de la A leídas, da 33, lo cual es correcto en la sumatoria. Entonces, continuando aquí ya con la actividad, dice repasar en el cuaderno los diagramas de flujo 11, 12, 13, 14 y 15 que se encuentran en los talleres 3 y 4, que a su vez se encuentran en el blog. Deben enviar las evidencias al correo xinter4@gmail.com. Y segunda actividad, pues visualizar el video tutorial del blog donde se explica el programa Smart DFD, el cual permite crear diagramas de flujo en el computador. Entonces van a enviar las evidencias al correo y luego visualizan el video tutorial en relación al programa Smart DFD, y la próxima clase vamos a empezar a trabajar dicho programa para resolver diagramas de flujo con ayuda del computador. Muchas gracias por su atención.